extraordinario desempeño, y eso creo que nos llena de mucho orgullo, ¿no? Por el gran esfuerzo que están haciendo esos guerreros, esa generación de oro del deporte venezolano. Creo que es importante, Verónica, partir del hecho de que el sistema electoral venezolano ha sido de los más auditados en el mundo y ha sido reconocido como de los más transparentes, de los más confiables, inclusive hasta por fundaciones, organizaciones que hacen vida dentro de la política norteamericana, por ejemplo, ¿no? El Centro Carter, en una oportunidad, lo expresaba de que es uno de los sistemas más auditados, más confiables y más seguros de todo el planeta. En segundo lugar, Venezuela tiene experiencia, creo que es de los pocos países en el mundo. Yo estuve investigando cuántos países en el mundo tienen, por ejemplo, la opción constitucional del referéndum revocatorio, que eso sin lugar a dudas es un mecanismo que fortalece la democracia, porque nos permite hacerle un mayor seguimiento a todos aquellos que fueron electos en cargo de elección popular. Creo que muy pocos en el mundo, ¿no?, están sometidos, ¿no?, a la consulta y a la evaluación por parte del electorado a lo largo del periodo en el cual fueron electos, ¿no? Porque siempre ocurría, bueno, en el momento de la elección y cuando ya había otro proceso electoral. Y en tercer lugar, fíjate, nosotros hemos hecho en el país ya 11 referendos. Ya hay una experiencia y una experticia del poder electoral, y yo creo que si alguien realmente tiene interés en que estos procesos cada día se mejoren y se depuren, es el propio poder electoral. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en el país. Lo otro importante es decir que ese poder electoral es el mismo que ha garantizado las victorias de muchos de estos connotados líderes de la oposición, incluyendo las elecciones del 6 de diciembre. De modo que yo creo que es interesante y oportuno reivindicar, digamos, la imagen y la trayectoria del poder electoral. Ahora, Verónica, aquí creo que ha sido suficientemente clara la rectora del CNE al decirnos, ¿no?, que si la oposición venezolana no cumple con cada uno de los pasos, de los lapsos de tiempo y todo cuanto contiene un mecanismo en el cual debe garantizársele, ¿no?, los derechos tanto al que solicita que se active la opción constitucional como la persona que es objeto de esta opción constitucional, en este caso la figura del presidente de la República, ¿no? Y en esa situación se ha venido moviendo el CNE y es el cronograma que se ha establecido. Lo dijimos desde el principio, lo decía Jorge Rodríguez, lo decía el vicepresidente de nuestro partido, el primer vicepresidente, de que en vista de que la oposición solicitó la activación del mecanismo a partir de abril de este año y no en el mismo momento en que se cumplía la mitad del periodo, que era el 10 de enero, ya prácticamente perdieron la posibilidad de que se haga este año. ¿Ellos lo sabían, diputado? ¿Lo sabían desde un principio? Por supuesto que lo sabían, pero recuerde que entre el 10 de enero y abril de ese año sería un debate interno en la oposición, porque ellos al final no tenían claro cuál era el mecanismo que iban a convocar, si era el referéndum revocatorio, si era la asamblea constituyente, si era la renuncia del presidente o una salida de fuerza, como se venía anunciando desde el mismo momento en que la junta directiva de esta lamentable y deplorable Asamblea Nacional, que dirige el presidente de la Asamblea, ellos anunciaron que en 6 meses, ¿no?, palabras más, palabras menos, saldrían del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso no ocurrió y eso no va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que tiene que ver todo esto, a lo cual les han llevado a sus seguidores, de que han sido estafados por estos dirigentes de la oposición, porque creo que al principio no estaban de acuerdo, no había consenso dentro de toda esa amalgama de factores y de intereses económicos que se mueven en el seno de la MUD. Nunca hubo el consenso en que esta era la opción y el mecanismo. Si les costó tanto recoger apenas el 1%, en donde hemos visto por las denuncias que ha hecho los compañeros que forman parte, ¿no, de la comisión presidencial, de esa comisión, ante el CNE. Son 10.995 fallecidos los que estaban allí. Más de 3.000 menores de edad.
Hay 8.500 denuncias en fiscalía y solicitudes de amparo ante el TCJ por la gigantesca estafa y fraude que se dio contra los seguidores y contra el pueblo venezolano. ¿Qué se puede esperar de ese proceso, tomando en cuenta ya el cronograma que tiene el Consejo Nacional Electoral, pero el otro proceso, que es el administrativo, el TSJ, lo decía Socorro Hernández en entrevista a un medio de comunicación empezando la semana, que si el TSJ invalida, dice que es viable ese amparo que está presentando los ciudadanos por el fraude, por la usurpación de la identidad, estaría inhabilitándose una vez todo lo que se ha ido procesando mes a mes a través de la convocatoria del referéndum, ¿no? ¿Cómo van los dos procesos en paralelo? Nosotros estamos convencidos, Barry, de que aquí debe prevalecer el Estado de Derecho y debe hacerse respetar las leyes de la República y la Constitución. Si esta oposición, ¿no?, esta MUD, incurrió en delitos electorales, tienen que responder ante la justicia por esos delitos. Hay denuncias que se han hecho, más de 10.000 denuncias en diferentes estados del país, gente que le plagiaron la firma, ¿verdad? Y todo esto que constituyen delitos electorales, eso tiene que ser de alguna manera penalizado, ¿no? Y es lo que esperamos nosotros. Bueno, pero ¿qué vamos a esperar nosotros de una oposición cuyo representante ante el CNE fue una persona que nosotros denunciamos, ¿no?, por delincuente, por bandido, ¿no?, ante el país, que inclusive su propio candidato presidencial, yo recuerdo que era el 15 de septiembre del año 2012. Fue en medio de la campaña. Sí, a pocos días de la campaña de octubre, ¿no? Y presentamos esas pruebas ante el país. El candidato en ese momento presidencial lo votó de su proyecto, el partido, etcétera, y hoy aparece al frente, bueno, como representante legal, ¿no?, de la MUD ante el CNE. Creo que eso habla de lo que es, o describe en su exacta y justa dimensión, el manejo de la ética dentro de la oposición venezolana. Eso para ellos es ético. Está bien que un bandido esté al frente, está bien que se cometan estos delitos electorales y que ellos vayan forzando el camino para que aquí se salten todos los procedimientos y se convoque, bueno, a la fuerza, ¿no?, un mecanismo que está en la Constitución, pero que ellos no han cumplido. Y yo creo que ese es el mensaje que lamentablemente le van a enviar a sus seguidores, Verónica. No cumplieron con todos los requisitos, no están dadas las condiciones para ir a un referéndum en vista de todo esto, en vista de las grandes contradicciones que hay en la oposición. Además que no presentan un proyecto alternativo, no convocan y no movilizan a nadie. Ahora, si cumplen con los requisitos, y lo dijo ayer la presidenta Tibisay Lucena, pudiera activarse un referéndum para el primer trimestre del año 2017. ¿Cómo se prepararía la tolda política revolucionaria? Mira, yo creo que en honor a la verdad y haciéndole seguimiento, ¿no?, y tratando de hacer una lectura bien objetiva y científica de cómo evolucionó el proceso, particularmente yo soy convencido de que no va a haber referéndum, ni este año ni el año que viene. Te repito, si fue tan traumático para ellos recoger el 1%, imagínate tú el 20%, e imagínate tú, en un caso de un supuesto negado, ir al referéndum y recoger más de 7,5 millones de firmas, que es lo que requiere en este caso para revocar al presidente de la República. Yo creo que no están dadas dentro de la oposición ni la capacidad de liderazgo, ni el convencimiento de esos sectores de que este es el mecanismo. Por lo tanto, yo descarto de que este año haya referéndum revocatorio, y lo descarto porque ha sido torpeza, ¿no?, por parte de la dirigencia de la oposición venezolana, y yo creo que eso va a desmotivar, a desmoralizar a sus seguidores, que una vez más se sintieron estafados y engañados por la dirigencia de la MUD en el país. Bueno, tenemos que hacer la pausa, diputado, pero hay muchos temas de qué hablar, sobre todo la frustración, como usted lo dice, de ese sector opositor que se ve engañado porque no tiene un liderazgo que quizás que asuma las responsabilidades y el panorama que presentaba Verónica para el primer trimestre.